Soy el profesor Gustavo Yara y el día de hoy vamos a trabajar derechos humanos a partir de la construcción de definición sobre la paz. La construcción de paz como proceso de reconciliación está asociada básicamente a los elementos más esenciales de la convivencia como compromiso fundamental de las sociedades. Pues bien se habla de un proceso en el que está relacionado directamente con todos los elementos que se desarrollan en torno a los derechos, a los deberes, pero todo en un marco de la construcción de elementos de paz, de elementos de convivencia, teniendo en cuenta como escenario histórico el conflicto armado en Colombia. Uno de los aspectos fundamentales para entender la construcción de la paz en torno a los derechos humanos es las nuevas relaciones que van a surgir en torno a un escenario eventual de paz como elementos fundamentales de la convivencia. Pues es el momento en el que nosotros como sociedad civil debemos recibir a los excombatientes tanto de un lado, como es el caso de las FARC o el ELN, un escenario futuro, y el otro, los excombatientes paramilitares ya reinsertados a la sociedad, ya digamos que haciendo parte de todo el contexto jurídico colombiano en un eventual ejercicio de paz. Entonces, estas nuevas relaciones son, si bien un nuevo escenario para socializar entre los dos elementos, también se habla de reparar los daños causados, pues 50 años de conflicto armado dejan un sinnúmero de víctimas en escenarios directos e indirectos. Pues bien, todos somos víctimas porque algunos de nosotros tuvimos que vivir el rigor con algún familiar, o tuvimos que ser víctimas de desplazamiento, o sencillamente vivir el horror desde nuestros televisores o nuestra cotidianidad en las ciudades por la zozobra que existía de en cualquier momento puede llegar a existir un atentado o un ejercicio eventual. Bueno, los derechos humanos tienen unas características especiales, son inherentes a todas las personas por su condición de ser humanos. Es básico para todos nosotros entender este elemento de que hacemos parte de todo el contexto social y los derechos humanos hacen parte de nuestra vida. También protegen bienes que satisfacen necesidades esenciales relacionadas con la igualdad, la autonomía, libertad e individualidad. Pero si bien podríamos entender que el carácter de los derechos humanos son universales, o sea, como humanos, como ciudadanos, debemos tener claro que los derechos humanos son válidos en Colombia, en Camboya, en China, en Japón, obvio, con particularidades esenciales de los marcos jurídicos, pero los derechos humanos son universales. ¿Por qué? Porque hacen parte de ese elemento constitutivo como Organización de Naciones Unidas, el cual los avaló en la Declaración Universal. Los derechos humanos tienen unos elementos de protección de carácter internacional y nacional. Por ejemplo, el caso de los reconocimientos jurídicos de manera internacional, el cual nosotros podemos apelar como ciudadanos, como agentes políticos, a partir de organismos internacionales como la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Instituto Interamericano de Derechos Humanos de la OEA, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Corte Penal Internacional, por mencionar algunos, pero hay elementos esenciales en África, hay elementos esenciales en Europa, que también cobija a los ciudadanos de esos dos continentes, pero lo que busca es básicamente velar y respetar, o que se haga respetar, los derechos humanos. Por la protección de nuestros propios derechos en casos particulares, si nos sentimos agredidos, si nos sentimos amenazados, si nos sentimos perseguidos. Entonces es allí donde el sujeto de derechos activos reclama e invoca su protección ante organismos nacionales como organismos internacionales. Por eso es que hay momentos en donde algunos líderes
de Derechos Humanos reclaman e invocan ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo que está pasando en la población tal, lo que está pasando tal vez en la Junta de Acción Comunal del municipio tal, es básicamente eso. Como los sujetos de deberes jurídicos, sujeto pasivo a quien se le reclama el cumplimiento de ciertas obligaciones, pues teniendo en cuenta como un elemento jurídico. Sujeto de deberes, aquel que está en la obligación de respetar los derechos de los demás. Por ejemplo, el caso de la Constitución Política del 91, artículo 95, numeral 1, respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios, como un elemento para defender y difundir los derechos humanos como fundamento de la convivencia pacífica. Es lo que en esencia está sucediendo en el país. Se hacen meetings, se hacen organizaciones indígenas, sociales, que buscan llevar la voz de los derechos humanos ante su población, ante sus municipios, pero entonces esto lo que está dejando, digamos que un rezago en nuestra sociedad es que pues han sido víctimas de amenazas por grupos al margen de la ley, de carácter paramilitar, porque los ven como si fueran todavía actores armados. Algunos de los mecanismos jurídicos de protección de los derechos humanos en Colombia específicamente están asociados con la acción de tutela, derechos de petición, acción de cumplimiento, acción popular, acción de grupo. ¿Esto qué permite? Que nosotros como sujetos activos a la hora de reclamar o de proteger los derechos humanos, tanto individuales como colectivos de nuestra comunidad, pues invoquemos ciertos factores que están digamos que inmersos en el marco jurídico constitucional del país. Entonces, ¿esto qué nos permite? Que busquemos de una manera u otra mecanismos que permitan que las entidades encargadas, ya sean actores judiciales o ya sean entidades que se encargan de la investigación por seguimientos de amenazas o simplemente entidades estatales, organismos territoriales, municipios, gobernaciones, pues busquen la manera de cómo brindarle las garantías para que se cumplan los derechos humanos tanto de los individuos como de las poblaciones. Entonces, al analizar este factor que es fundamental de los derechos humanos, podemos empezar a hacer grupos en los que nosotros en esta sesión de clase vamos a poner como ejemplos casos puntuales. Entonces, la idea es que en esta sesión de clase vamos a organizar debates, grupos, círculos de debates en los que vamos a trabajar casos particularizados a partir de experiencias vivenciadas por cada uno de los estudiantes o analizamos un caso específico. Casos específicos en el Cauca, casos específicos en Nariño, casos específicos en Chocó, en el Magdalena Medio, para luego finalmente hacer un gran círculo general de la clase y hacer lluvia de ideas o plantear cada uno de los casos en torno a mecanismos jurídicos de protección de los derechos humanos en Colombia o cómo lo podemos invocar la protección de los derechos humanos ante organismos internacionales que ya antes mencionamos en esta sesión de clase. Primaria del territorio, capacitándolos en formulación, elaboración y gestión de política integral de derechos humanos que incluye a los grupos poblacionales en su totalidad. De la política pública de la población con discapacidad. La otra